Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con este nuevo capítulo de discernimiento, de análisis en un clima de oración del documento Fiducia Supplicans. Vamos a hacer nuevamente oración encomendando. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. A todos los hermanos que han muerto en situación de calle, principalmente aquí donde vivo, en el sur de California, que solamente en el área del condado de Los Ángeles han sido más de 1,700 hermanos y hermanas que han muerto en situación de calle, y que recientemente en un encuentro multireligioso o interreligioso en la Catedral de Los Ángeles se oró por ellos y se dejaron algunas velas para los que han fallecido y que ni siquiera pudieron ser identificados, y yo me traje una. Entonces es primeramente ellos, y de los varios que adoptamos mi esposo y yo, de los 1,700, en esta ocasión vamos a prenderla. Vamos a orar por Desmond Fuller. Por Dean Warnick. Oramos la primera mujer que me toca aquí, Diana Hernández. Por el apellido, una de nosotras, hispana. Son muchos también los hispanos que están viviendo situación de calle. David Hauser. Y el quinto, por esta ocasión, Denis Karimi. Por todos ellos decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a seguir. Básicamente, hoy avancé bastante en la lectura y oración de este texto. Yo creo que será este y otro video para concluir con el documento, y después yo haría uno, ya no sé si uno o dos, si lo separe o todo lo puedo juntar, pero haría uno ya respecto a mis conclusiones ya de todo, y otro sobre, me voy a poner a escuchar opiniones de los que ya han grabado previo a mí, eh, para ver si hay elementos en donde yo pueda reafirmar lo dicho o pueda corregir también alguna cosa que yo haya dicho, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que estos dos videos se hagan uno, lo tocará verlo. Entonces llevo tres, este sería el cuarto, habrá un quinto, y o sea, máximo serían 7 videos, 6 o 7 videos. Pero bueno, vamos a comenzar. Y el apartado que ahora me tocó leer y orar, discernir en ello, es el que dice el documento: una comprensión teológico-pastoral de las bendiciones. Y dice en el numeral 20: quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Y quien pide una bendición a la Iglesia reconoce a esta última como sacramento de salvación que Dios ofrece. Buscar la bendición en la Iglesia es admitir que la vida eclesial brota de las entrañas de la misericordia de Dios y nos ayuda a seguir adelante, a vivir mejor, a responder a la voluntad del Señor. Evidentemente, hasta aquí el numeral 20, hay situaciones de cinismo que, estoy mencionando esto del cinismo por lo primero que dice: quien pide una bendición se muestra necesitado.
generalmente el cínico no se sabe necesitado, ¿ah? Porque para él, por ejemplo, el pecado no es pecado, punto. ¿Ah? Entonces dice, quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica, es decir, de ser salvado de Dios en su historia, y quien pide una bendición a la iglesia reconoce esta última como sacramento de salvación, término que se acuñó en el Concilio Vaticano II, más particularmente, que Dios ofrece. ¿Verdad? Entonces, pero alguien podría decir, pero es que muchas de estas parejas que pueden ser irregulares, ya sean heterosexuales o homosexuales, eh, muchas de estas parejas pueden ser parejas cínicas y se les va a bendecir. Es decir, estas personas muy probablemente no creen que su situación esté mal. No creen. Entonces, ya no aplicaría este numeral 20, porque aquí dice, quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios. Entonces, aquí es donde yo digo, en las notas que puse de mi oración, hay situaciones de cinismo que son fruto de una conciencia de pecado, incluso de un sentido piadoso, mal gestionado o traumatizado. Voy a poner un ejemplo para hacerme entender con esto. De hecho, tengo pendiente hacer unos lives con esto, pero necesito StreamYard y mientras no mejore mi conexión de internet, va a estar complicada la cosa. Pero bueno, el punto está en que esos videos, esos lives, les mostraré las declaraciones ya de viva boca de este escritor y periodista peruano Jaime Bailey. Y es interesante, ¿verdad? Porque quien conoce a Jaime Bailey sabe que pues, su vida ha sido bastante escandalosa, tanto por el tinte de sus libros, por los escándalos mediáticos en medios de comunicación, por su bisexualidad, por su divorcio, por casarse con una chica que creo que le dobla la edad, o le triplica la edad, bueno, algo por el estilo. Ahí me perdonarán ahorita ese dato, no lo tengo puntual, pero bueno, y saben que su madre es muy religiosa, es cercana al Opus Dei, y que su padre, en paz descanse, llevó una vida bastante rígida, prácticamente militar, lo cual fue en contra de Jaime por el hecho de que Jaime pues no era todo lo hombre que su papá hubiera querido. ¿Eh? Entonces pues sufrió bastante violencia por parte de su padre, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué pongo esto a lo de Jaime? Hay varios videos que ya después en esos lives que haré les muestro pruebas en donde Jaime reconoce que de niño llevó una vida muy religiosa. Digo, él ahorita se dice, no sé si ateo o agnóstico, ¿eh? Este, y contra la religión, no solamente una cuestión así de que no creo en Dios, ¿verdad? O no sé si exista Dios y no lo podemos saber, un tipo de agnosticismo, sino que está contra a la fe. ¿Verdad? Entonces, Jaime reconoce en uno de esos videos que les mostraré después de que le encantaba inclusive de niño rezar el Santo Rosario con su madre. ¿Cómo empezó ese cambio? O sea, cómo de una conciencia religiosa bien formada termina en lo que ahora es Jaime. Y hay un video que hace ya algunas semanas él dio testimonio de su encuentro con el no por, ya saben a qué me refiero, no puedo decir la palabra porque me van a censurar, este contenido entre comillas para adultos, ¿no? Y pues bueno, dice, pues mi casa era una fortaleza, ahí difícilmente iba a entrar una revista. Entiéndase que él tendrá como unos 50 años más o menos, y o sea, básicamente su juventud, su adolescencia, el internet pues no existía, a lo menos para el común de los mortales. Entonces, pues el acceso a ese tipo de contenido era mediante revistas principalmente. Y logró que un amigo le prestara una y la metió. Y el amigo iba a salir de viaje y dijo, quédatela por estos días. Y entonces él la guardó. Este, y una vez que regresaba de la escuela encontró a su madre desesperada llorando y diciéndole, la empleada ha encontrado esta revista abajo de tu colchón. Y entonces le dieron la regañada y el sermón de su vida, ella y su padre. Y
después de darle la regañada de su vida, agarraron la revista, prendieron la chimenea y lanzaron la revista ahí. Y dice Jaime, lo primero que pensé, dije, no es mía, es de mi amigo, ¿qué le voy a decir? Pero segundo, ya aquí voy a parafrasear, ¿verdad? Ya cuando haga el live ven las palabras exactas, ¿verdad? Pero parafraseo un poco. Dice Jaime, en ese momento cuando veía esa revista quemarse, fue creo que el momento en donde en mi vida dije, no voy a pelear más contra mis tendencias. O sea, lo que significa, por eso vuelvo y repito la primera reflexión que me saca este numeral 20. Hay situaciones de cinismo, el cínico ya no pide ayuda, porque no cree que lo que más está mal. Y hay situaciones de cinismo que son fruto de una conciencia de pecado e incluso de un sentido piadoso mal gestionado o traumatizado. Jaime tenía un sentido piadoso y lo reconoce, y su madre lo reconoce, que de niño le encantaba rezar el rosario y era muy religioso y muy piadoso. Llega a su preadolescencia, cae en esta cuestión del no por, de todo esto, y estas tendencias, él, miren, a ver cómo lo puedo decir, porque él como lo dice, pues es muy, muy crudo, ¿va? Pero él dice que cuando nació, el doctor le dijo a su mamá que él, bebito, nació con su órgano masculino erguido. Lo estoy diciendo muy, muy políticamente correcto, pero no quiero caer tampoco en censura o vulgaridad, ¿verdad? Entonces dice, él un poquito se autojustifica. El cínico generalmente va a buscar rasgos de su infancia o de alguna otra parte donde agarrarse y justificarse, ¿verdad? Pero sabemos que eso es cierto. O sea, el impacto de la testosterona, del líbido, no siempre es igual en todos, ¿verdad? Ahora, ¿eso justifica, por ejemplo, actos objetivos de pecado? No. Pero lo que significa es que hay una batalla mucho más fuerte. Me decía un sacerdote que confiesa con mucha frecuencia, dice, yo he encontrado personas que no tienen en toda su vida grandes tentaciones en el ámbito sexual. Y habría que preguntarse si verdaderamente hay virtud porque no caen en esos, o si es fruto de que su libido está más baja, que aspectos culturales, etcétera. Pero hay algunos que desde chiquititos tienen esa batalla. Y así nos metemos con las heridas espirituales y psicológicas y por eso de la sanación buena, no la supersticiosa, la sanación intergeneracional y todo. O sea, hay esta cuestión, ¿no? Entonces yo digo, hay situaciones de cinismo que son fruto de una luego conciencia de pecado. Significa que cuando él dice, cuando ve esa revista quemándose, dice, en ese momento decidí ya no luchar. O sea, antes se resistía. Sabía que teniendo esa revista era pecado, que estaba mal. Tenía, por lo tanto, conciencia de pecado. Pero fue mal gestionado. Yo no quiero culpar a sus papás. No sé también qué tanta verdad diga él, Jaime, porque en muchas cosas pues él ha mentido o exagera como buen escritor, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, sean peras o sean manzanas, sus padres o el ambiente o él mismo, lo que sea, no gestionaron bien esa conciencia de pecado que tenía inicial, ese sentido piadoso, sino que fue mal gestionado o traumatizado, es decir, un agente externo pegó y puede ser el maligno, por lo que sea. Y este muchacho bajó las manos. ¿Qué voy con esto de Jaime? Repito el numeral 20. Quien pide una bendición se muestra necesitado de la presencia salvífica de Dios en su historia. Hoy por hoy, Jaime dice, no tengo fe, ni quiero tenerla. Está en un grado de cinismo fuerte. No quiero la fe, ni no tengo fe, ni quiero tenerla. Pero detrás de eso, quienes de alguna manera hemos tenido el privilegio de trabajar con las almas y sobre todo en situaciones bastante críticas y todo eso, hay un principio básico que con otros evangelizadores se han consagrado o laicos que se meten en casos muy, muy, muy duros como un servidor, eh,
por diferentes fuentes llegamos a una misma conclusión. No podemos creernos lo que dice la gente verbalmente de sí misma. Porque puede ser la voz de un cínico. Y ese cinismo puede ser simplemente el signo de tapar una historia en donde sí se caminaba junto con Dios, de un pasado religioso. Entonces aquí viene algunas preguntas que me sugirió este numeral 20 al estarlo leyendo y orando. La vía de la simple condena o de apuntar el pecado puede ayudar, vamos a usar a Jaime a recuperar esa conciencia de pecado y esa vida piadosa de su infancia. Laicos y sacerdotes que han estado en contra de este documento y que tienen vida pastoral, díganse la verdad. ¿Cuántos por el simple hecho de decir esto es pecado, de condenar, de apuntar, cuántos verdaderamente por ese hecho regresan, como diría el Apocalipsis, al primer amor? ¿Cuántos? Yo no digo que no, pero sean verdad, es limitadísimo el número de personas que con el simple hecho de que le digas que esto es pecado o que se va al infierno si no cambia, etcétera. ¿Por qué? Porque muchos ya están dentro de un cinismo bien desarrollado. Y creo que el gesto de encontrar ciertas bendiciones que no sean litúrgicas, lo dice el documento, pudiera no, pero pudiera abrir esa puerta y ante esa acogida empezar a tirar esos muros del cinismo. Y que muchos de esos hermanos, porque déjenme también decirles, la inmensa mayoría de personas con atracción al mismo sexo que yo conozco más mujeres que hombres, pero también lo he visto en varones, que se dicen católicos, tienen una historia de nostalgia. Tienen una historia de nostalgia cuando iban con su familia a misa. Y les dio un cambio cuando salieron del closet, muchos de ellos con la ayuda, que yo no sé si llamarles ayuda, de un lobby LGBT que los ideologiza, pero estaban metidos también dentro de un ambiente religioso que los satanizaba. No les daba esta tercera opción de la iglesia que promueve, por ejemplo, el movimiento Courage. ¿Eh? Entonces te preguntas, ¿la vía de la simple condena ayuda a retomar el camino de una conciencia de pecado y de una vida piadosa y religiosa? ¿O se necesitan algunos elementos? ¿O estamos en tiempos en donde, sin dejar de decir que lo que es pecado, tener esa inspiración del Espíritu Santo para ver renovadas rutas de acceso a las almas? Porque hoy por hoy, aunque no lo quieran reconocer, ir con una pastoral diciendo solamente que el pecado es pecado y que el fruto del pecado es la muerte y que es el infierno y que todo eso no es suficiente, y menos para los que ya están metidos en un ambiente cínico. Entonces yo me pregunto, ¿no será que el Papa con este documento intenta abrir un nuevo camino que igual no le sale? Inclusive voy a ser más fuerte. Incluso el riesgo no solamente no va a beneficiar, el riesgo va a afectar. Pero hay una intencionalidad que es la que quiero que se ayude a rescatar, porque esa intencionalidad es la que no alcanzo a percibir en aquellos que simplemente se limitan a defender la doctrina a través de normas y de condenas y de exclusiones, ¿verdad? No niego que las medidas del Papa, muchas veces, incluida esta, son riesgosas. Pero el mismo Papa ha dicho, avancemos. Si en el camino nos equivocamos, corregimos en el camino.
pero prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Y el que tiene una visión de la fe cómoda, evidentemente, por sistema, siempre se pondrá en contra de cualquier tipo de iniciativa pastoral del Papa Francisco. Porque su misma experiencia de la fe es apoltronada, rígida, cuadriculada, porque no busca quizá tanto una conversión continua que todos tenemos que tener, sino más bien saciar y aplacar la necesidad psicológica de sentirse bueno. Entonces, no niego que las medidas del Papa son riesgosas, pero también cuando estaba leyendo este numeral 20, me resonaron las palabras que dijo el obispo Monseñor Felay, que fue el sucesor de Marcel Lefebvre en la Fraternidad San Pío X, nada más conservador y tradicionalista, podríamos decir. Y ahora él no es el director de la fraternidad, pero bueno, finalmente fue nada más ni nada menos que el sucesor de Marcel Lefebvre. Y yo ya he hecho un par de videos de unas entrevistas que le hicieron hace unos años, pero hay una parte en donde yo creo que él, como define al Papa Francisco, se entiende un poco por qué este tipo de documentos. Te podría parecer o no te parecer, pero es así el Papa. Es así el Papa. Y muchos se frustran porque quisieran tener el Papa que ellos quisieran tener. Quienes hemos estudiado historia de la Iglesia podemos tener más afinidad con un Papa que con otro. Y eso es totalmente normal. Lo que no se entiende es que uno como católico pierda esa virtud de piedad que debe al sucesor de San Pedro y se vuelva su crítico, inclusive su insultor, que llega a insultar al mismo Santo Padre, como hemos visto a varios sacerdotes y laicos que evangelizan en Internet. Listo, no es el Papa con la sensibilidad teológica que te gustaría, pero es el Santo Padre, te guste o no. Leo aquella preguntita que le hicieron, de las varias, a Monseñor Felay. Has dicho que te gusta este Papa, esto lo dice el entrevistador, que te gusta este Papa. Te gustan ciertos aspectos de este Papa, perdón. Respuesta de Monseñor Felay, que, repito, es Monseñor Felay, sucesor de Marcel Lefebvre, para que no me vengan que esta respuesta es de un modernista, no. El Santo Padre es totalmente atípico. Y el problema que tenemos cuando nos acercamos a Él es tratar de ponerlo en una de estas categorías a las que estamos acostumbrados. Y si se me permite decirlo, uno de los principales problemas es que la forma normal de juzgar a alguien se deriva de sus acciones y concluye que está actuando así porque piensa así. Así que si vuelves a una doctrina o a veces a una ideología con el Papa actual, estás totalmente desconcertado, porque un día hace algo y al día siguiente hace o dice casi lo contrario. Así que ese es uno de los puntos más confusos sobre el Papa actual. Digo, con todo y todo, lo que está diciendo le está dando sus golpecitos al Papa, pero a lo menos es mucho más objetivo que algunos de sus críticos sistemáticos. Y ojo con esta segunda parte que responde, dice, creo que tenemos que entender que su enfoque no está a ese nivel. Lo ha dicho varias veces, ha dicho que considera la doctrina como un gran obstáculo para tratar con la gente. Para él lo importante es la vida, es la persona, por lo que trata de mirar a la persona y allí, si se me permite decirlo, es muy humano. Le está criticando que el Papa no va contra la doctrina, pero muchas veces cree que la manera pastoral de dar la doctrina puede ser un obstáculo para el acercamiento con el ser humano. Dice, para él lo importante es la vida, es la persona, por lo que trata de mirar a la persona y allí, si se me permite decirlo, es muy humano. Ahora, ¿cuáles son sus motivos? Aquí de nuevo siempre tratamos de mirar allí. Para mí, para mi parecer, como alguien, para mi parecer, es como alguien a quien le gustaría ver a todos salvos.
ver a todos tener acceso a Dios y que como un Salvador desata la cuerda que es la seguridad para ponerse en una situación de riesgo, para tratar de llegar a otras personas. O sea, Monseñor Felay dice, para mí es alguien que si comete imprudencias, de que si abre la ventana más, porque la abre a todos, pero también ahí se mete un murciélago, un león, etcétera, pero no lo hubiera abierto, pero él prefiere abrirla y que se le metan otras cosas con tal de tener un poco más de certeza de que todos están entrando. Que lo ha dicho el mismo Papa, posterior a esta entrevista. Ha dicho, todos, todos, todos. Ya adentro vemos, dependiendo de las luchas que cada quien tenga. Pero no queramos resolver las luchas si ni siquiera integramos a la persona. Yo me atrevería a decir, algunos creen que la pastoral es, no, es que yo estoy ayudando a dejar su pecado, o sea, excluyo, pero apenas se confiese, véngase, véngase, véngase. Oye, pero ¿cómo haces? No, pues por correo, ¿eh? Por correo le ayudo a convertirse. Espérate, no dudo que alguno pegará, pero eso no es la metodología de Jesucristo. Hay que ir a los evangelios para ver cómo lo hacía. Inclusive con alguno que se tardó, entre comillas se tardó, fue para gloria de Dios, con su amigo Lázaro. Porque él voluntariamente no fue cuando todavía lo podía sanar. Voluntariamente permitió que muriera. Son los misterios del Señor. Pero es que hasta en eso somos tan arrogantes que nosotros queremos hacer el programa de conversión de la persona. Mira, paso 1, paso 2, paso 3. Mira, yo voy acompañando a esta persona. Yo creo que como para el 2025 ya lo voy a tener convertido. De ese nivel de arrogancia uno ve a veces ciertas iniciativas de evangelización muy distintas a un Saint Charles de Foucault que dice que él preparaba la tierra y que iba después de su muerte pasar 10 años para que el primer misionero viniera a predicar ya verbalmente, porque él predicaba con el testimonio, verbalmente, pero porque en toda su vida preparó el terreno, en este caso de los tuaregs, en el desierto. Es decir, él ni siquiera esperaba ver las conversiones. De hecho, hay uno de sus biógrafos que me encanta, esta frase que dice, Dios amaba tanto a Charles de Foucault, a Saint Charles de Foucault, que lo mandó a convertir a los musulmanes al desierto y les dio el privilegio de no convertir a uno solo. Esta frasecita, muchos de los evangelizadores que escuchan ustedes no la entienden, se rompen la cabeza. ¿Cómo? Le dio el privilegio de no convertir a uno solo. No es el tema, no lo voy a desarrollar, ya tengo videos hablando de esto cuando hablo de Charles de Foucault. Es esto. Y ya cuando uno ve la pastoral como una cuestión que tiene una normativa estricta y rígida, yo no sé si ahí puede soplar el Espíritu Santo, hermanos. Y entiendo que quienes piensan así les dé tanto vértigo iniciativas pastorales que exigen a tomar algunos riesgos. No me cabe duda de que este documento abre puertas muy riesgosas. Pero son porque quieren destruir la iglesia, son los infiltrados, la masonería infiltrada. Ya empezamos con esos cuentos, que aquel que los dice los tendrá que demostrar. Pero en vida, no como ciertos libros que hablan de infiltrados, masones y todo esto, cuando ya todos se murieron y no pueden dar testimonio de si las cosas son como son. Repito esto de Monseñor Felay sobre el Papa Francisco. Creo que tenemos que entender que en su enfoque, no me voy a más adelantar, para él lo importante es la vida. No, lo ha dicho varias veces. Ha dicho que considera la doctrina como un gran obstáculo para tratar con la gente. Para él lo importante es la vida, es la persona, por lo que trata de mirar a la persona y allí, si se me permite decirlo, es muy humano. Ahora, ¿cuáles son sus motivos? Aquí de nuevo siempre tratamos de mirar ahí. Para mí, parecer es como alguien a quien le gustaría ver a todos salvos o salvados, ver a todos tener acceso a Dios y que como
un Salvador desata la cuerda que es la seguridad para ponerse en situación de riesgo. Situación de riesgo. De hecho, yo creo que es uno de los mejores términos que podríamos decir con este documento. Sin lugar a eso, es una situación de riesgo. ¿Pero para qué? Para tratar de llegar a las personas. Eso probablemente, continúa Monseñor Felay, lo que también está haciendo con nosotros, es decir, con la Fraternidad San Pío X. Dice, para los modernistas ciertamente ha desatado también la llamada cuerda segura para llegar a nosotros. Y él mismo nos ha dicho que ha tenido algunos problemas con la gente en la iglesia debido a este enfoque, pero está usando el mismo enfoque para todos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el sucesor de Marcel Lefebvre. E inclusive en una de esas dos entrevistas menciona, porque ahorita muchos están mencionando de que el cardenal Müller, ¿sabe cuánto está hablando? Ya tiene rato hablando en contra del Papa el cardenal Müller. Aquí Monseñor Felay dice, vayan a ver esos videos, ¿verdad? Si me acuerdo se los dejo en la descripción. Da testimonio que el cardenal Müller, cuando estaba como prefecto para la doctrina de la fe, intentó volver a colocarles la excomunión que había levantado Benedicto XVI y que la había impuesto Juan Pablo II. Müller quiso nuevamente ponérselas. ¿Y saben quién fue el que dijo que no? El Papa Francisco. Pero sigan con la verborrea esa de que nada más le manda cartitas a James Martin y a los liberales y progresistas. Mentira. Inclusive en esa entrevista, él habla de una cartita que le envió el Papa Francisco, con un lenguaje bastante afectuoso y cariñoso. Hay algunos que me dicen, ya termina de leerlo y todo eso. ¿Por qué? Porque tienen la concepción de que la fe y los procesos de oración y discernimiento tienen que ser como fast food, como comida rápida. Pues si quieres ya rápido, vete con los que ya sacaron, con los que le dieron una leída así, pum, 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 y que ni siquiera lo hablaron. Ya listo. Y ahí van y escupen en un video de eso. Yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario. Inclusive mira, ya llevo 30 minutos. Yo creo que va a pasar de la hora fácilmente. Numeral 21. Para ayudarnos a comprender el valor de un enfoque mayormente pastoral de las bendiciones, el Papa Francisco nos instó a contemplar con actitud de fe y paternal misericordia el hecho que cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio a Dios. Son palabras del Papa Francisco, de hecho tienen comillas. Cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor. Ya hubo gente que me ha dicho, en ninguna parte del documento se habla de conversión. Yo no respondí. Dije, déjame, yo lo leo. Todos esos que me dijeron que en ningún lugar se escucha nada de conversión, de cambio de vida. ¿What? Cuando se pide una bendición se está expresando un pedido de auxilio de Dios, un ruego para poder vivir mejor. Solamente se pasa lo mejor de algo que no estaba tan mejor o que estaba peor. Una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Esta petición debe ser en todos los sentidos valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que viven espontáneamente a pedir una bendición muestran con esta petición su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas, que no se fía solo de sus propias fuerzas. Y créanme lo que en los pecados consistentes, sobre todo los de materia sexual, porque sabemos que el área que más afectó el pecado original es la sexualidad en el ser humano. Fue la parte que quedó más vulnerable. Yo creo que es una de las partes que más le cabría aquello que dice San Pablo: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer, desdichado de mí.
¿Quién me librará de esta ley de muerte? Y después dice, doy gracias Señor Jesucristo que me ha librado de esta ley de muerte. De hecho, de ahí muchos especulan que el aguijón que tenía, que era también una cuestión sexual, no sé, no se sabe y no creo que se sepa. No hay elementos como para saber. Algunos dicen que es una enfermedad, lo que sea, pero dice, un ángel de Satanás me ha puesto un aguijón en mi carne. Y 3 veces le he pedido al Señor que me la quite. 3 veces bíblicamente significa repetidas veces. 3 veces le he pedido al Señor que me la quite y 3 veces me ha dicho, te basta mi gracia porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Ah, pues entonces me alegro de mi debilidad porque cuando soy débil entonces es cuando soy fuerte. Y esto es pretexto para decir, bueno, me va a recibir la gracia mientras sea débil. San Pablo también después más adelantito agrega, no, no podemos abusar de la misericordia. Es que una cosa no quita la otra, pero no sé, algunos están tan paranoicos en que se abra un poquito más la ventana o la puerta. No, 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 porque tienen que entrar como yo entré a empujones, yo entré en... Bueno, es como muchos de los migrantes, bueno, yo conozco tantos migrantes acá y muchos de ellos dicen que prefieren tener jefes gringos a hispanos, a latinoamericanos, porque son muchas veces más injustos los propios, los nuestros. ¿Por qué? Por esa estúpida lógica de decir, no, que le cueste lo que a mí me ha costado. O sea, no se trata que le pongas todo servido en la mesa, ¿verdad? Pero si le puedes ahorrar un poquito de lo que tú has pasado, pero parecería que esas heridas que te dejó, lo duro que te tocó cuando viniste a los Estados Unidos, no lo has sanado y por eso quieres que tus hermanos pasen por eso o a veces hasta por peores cosas. Sigue diciendo el documento, esta petición debe ser en todos los sentidos valorada, acompañada y recibida con gratitud. Las personas que vienen espontáneamente a pedir una bendición muestran con esta petición su sincera apertura a la trascendencia, la confianza de su corazón que no se fía solo de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. Que no se habla de conversión. Dios mío, la única cosa es que te puedes decir, esta gente ni siquiera leyó el comentario, porque no fueron pocos los que me dijeron que mucho la bendición, pero no habla de la conversión. Entonces, ¿qué es esto lo que está diciendo? Mira hasta cómo remata el numeral 21. La confianza en su corazón que no se fía sola de sus propias fuerzas, su necesidad de Dios y el deseo de salir de las estrechas medidas de este mundo encerrado en sus límites. De salir. Si eso no son analogías de conversión, que alguien me diga qué es. Pero ahí está la clave de este numeral, pedido de auxilio a Dios. Que puede haber parejas irregulares, heterosexuales o homosexuales, que lleguen con cinismo a pedir esto, que haya curas progresistas, modernistas, etcétera, que fomenten este cinismo y ya abusen de este documento. Pues ese es el riesgo. Pero es que el otro riesgo de simplemente poner aduanas, excluir y todo eso, ya también tiene rato corriendo. Y muchos laicos se han apartado por ello. Y muchos laicos han apartado a otros. Y muchos consagrados han apartado a otros. ¿Por qué? Porque están en el otro lado. Y nadie habló del gran riesgo de solo quedarse en la condena, en la norma. Me disculparán, pero yo haré el esfuerzo por alejarme de estos dos extremos. También este numeral habla de los procesos, ¿no? Quien han visto material cuando hablo de de nuestros hermanos con atracción al mismo sexo, eh, yo les digo que uno de los elementos pastorales que he visto que son más cristianos, más humanos,
es acompañar a esta persona con AMS, con atracción al mismo sexo, a sanar en áreas diferentes de su sexualidad. Porque muchos creen que con estos hermanos hay que llegarles a ayudar simplemente en catequizarlos en el sentido de la sexualidad y todo eso, y eso es parte. Yo no digo que no sea parte. Un buen retiro de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, etcétera, listo. Pero muchos están tan heridos que si tú llegas con esto, levantas ampolla. Y aunque la persona quisiera, no puede responder. Detrás, por ejemplo, de los pocos hermanos, digo hermanos no de sangre, sino en general, que tienen AMS, atracción al mismo sexo, eh, al menos yo creo que, a ver, déjame sacar, yo creo que casi una tercera parte, si no me apuras, la mitad, en su pasado han tenido abuso sexual, de los que yo conozco. Con las mujeres ya ni te cuento. Entonces, es que tienen que saber el orden de la sexualidad que Dios quiso. Entra así, a ver si te lo recibe una persona que viene sangrando, ya tiene pus en esa herida. Y que lo único que calma ese dolor es la ideología de un lobby LGBT que lo vuelve un cínico sobre su herida. Entonces, una metodología que yo he visto funciona mejor, y no lo digo en el sentido de que sea una estrategia y todo eso, sino sea realmente algo orgánico de acompañamiento, es sanemos otras cosas. Tu relación con tu padre, tu relación con tu madre, tu relación con la autoridad, tu vida física, tu salud física, emocional, etcétera. Y después vemos si al ir sanando otras cosas que no tienen que ver directamente, o a lo menos prioritariamente, o el término mejor, explícitamente con la sexualidad, vemos si después de que sanes la relación con tu padre, cambió algo en tu visión de sexualidad. Qué distinto es un camino así, ¿eh? Porque de otra forma, tú ves a los grandes ortodoxos, a los pilares de la doctrina, que ellos son los mismos que la catolicidad de la fe, la universalidad de la fe, la restringen, repito, a los pecados de la cintura para abajo, a ciertas normas, a ciertos deberes ascéticos, religiosos, piadosos, porque son lo que pueden controlar. Y si él hace su rosario, y si va a la misa en latín, y si se pone el velo, y si no cae en pecados sexuales, podrá ser un soberbio marca diablo, pero en esto no cae, así que es de los buenos. Lo que he visto nada más por escrito de estos que supuestamente están defendiendo la doctrina yendo en contra de este documento, algunos, como en el video pasado, del que se puso a gritar en plena Santa Misa, te dan ganas de preguntar, ¿se puede defender la doctrina pecando? ¿Se puede decir una verdad, porque es una verdad, que el pecado no se puede bendecir, pero se puede decir eso de una forma o de unos modos que pecan? Es una muestra de la gran hipocresía en la que podemos caer. Defender la doctrina mediante vías que nos llevan a pecado. Que no serán los pecados sexuales, pero hay pecados de envidia, de soberbia, de arrogancia, de avaricia, porque también inclusive, bueno, me voy a salir de tema si hablo de la cuestión también material en esta cuestión de la ortodoxia, ¿va? No sé,
Numeral 22. Como nos enseña Santa... me encantó el numeral 22 por obvias razones. Lo leo y ya sabrán por qué digo. Como nos enseña Santa Teresa del Niño Jesús, más allá de esta confianza, no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Con la confianza, el manantial de la gracia desborda en nuestras vidas. De la gracia que desborda en nuestras vidas. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia de un Dios que ama sin límites. El pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito. Palabras de Santa Teresa del Niño Jesús. Y me disculparán, ya sabrán por dónde voy a ir, porque ya llevamos, noviembre, diciembre, más de 2 meses que el Papa Francisco sacó un documento magisterial, una exhortación apostólica, es la confianza, basado en la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Y yo la leí en vivo, la fui discerniendo junto con ustedes y todo eso, y me atreví a hacer una profecía. Y miren que no soy profeta. Se los aseguro que todos los críticos sistemáticos del Papa, todos los que analizan sus documentos en donde le pueden pegar por aquí, por allá, etcétera, no van a hablar de esta exhortación apostólica de Santa Teresita. Les reto al día de hoy que me busquen de todos los que están escandalizados con este documento, por ejemplo, de Fiducia Supplicans, ¿cuántos de esos canales les han ayudado a ustedes a discernir o les han explicado la exhortación apostólica, que es un documento magisterial del Papa Francisco sobre Santa Teresita que sacó el 15 de octubre de este año? Ahora sí que como queda, se van a quedar esperando, ¿eh? Hasta el sonidito de los grillos van a decir pipi, pipi. Y es ahí donde yo me planteo unas preguntas. ¿En verdad estos que defienden la doctrina tienen celo por las almas? Porque tener celo por las almas no solamente es defenderlas de doctrinas heréticas, es también darles sana doctrina. Alguien me va a decir que no es sana doctrina ese documento de Santa Teresita, pero ¿sabes qué? El ellos promover ese documento es hablar bien del Papa Francisco, y tanto lo han criticado que se verían hasta mal. O chance y se les atora en el cogote cualquier cosa que puedan hablar bien del Papa Francisco. Entonces mejor no se meten en el terreno de poder hablar de este manantial, de este documento que el Papa hizo sobre Santa Teresita. Y ellos creen que están teniendo un celo porque defienden al pueblo de Dios de las herejías y todo eso. Es como si yo dijera, ¿sabes qué? A los pobrecitos voy a tratar de que no le den aspartame, eritritol y todos estos endulzantes que sabemos que van relacionados con el cáncer y todo eso. Y que quiera que ser considerado un héroe de la nutrición de los pobres. ¿Por qué? Porque hago todo porque no les intoxiquen a los pobres. ¿Pero qué comen? ¿Qué comen? No, no, lo importante es de que no los están intoxicando. Pero, ok, no se va a morir de toxinas, pero se va a morir de hambre. Así están estos ortodoxos, estos maestros de la doctrina, así están en este momento. Porque, al menos en respecto del magisterio del Papa Francisco, solamente hablan supuestamente de lo que el magisterio del Papa puede intoxicar, pero los grandes nutrientes se quedan calladitos, mostrando que hay una hipocresía ahí. O si pienso bien de ellos, se limitan a una pastoral a la defensiva y necesitamos una pastoral a la ofensiva. Tengo una charla en donde hago estas analogías del fútbol con la evangelización. Sabemos que equipos defensivos y defensivos pueden llegar hasta ser, no sé, la Grecia de la Eurocopa que ganó, ¿eh? Un fútbol feo, feo, defensivo, metida en el camión, a la portería básicamente. Y con un poco de suerte, una descolgada, metían gol y iban ganando así, de a poquito. Pero ¿quién verdaderamente disfruta un partido de un equipo ratonero, defensivo?
¿Por qué? Porque también estadísticamente un equipo ratonero y a la defensiva probabilísticamente tiene más oportunidades de perder que de ganar. ¿Por qué? Porque el balón siempre va a estar más de su cancha. Listo, tienes a todo el equipo ahí en la portería, pero se cansan, etc., va a entrar. Por eso muchas veces en estrategia futbolística se habla que la mejor defensa es tener un buen ataque. Porque si tú tienes una, una estrategia ofensiva, vas a tener bien entretenido al contrario. Es decir, la pelota va a llegar menos a tu cancha. Para ponerlo en términos más religiosos, aunque tengo todo un tema hablando de esto. Eh, Vamos con lo de Jaime Bailey, con lo de la revista No Por. Pastoral defensiva. No debo ver esto porque es pecado mortal, es pecado contra la pureza, ta, 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 ta. ¿Y qué voy a hacer entonces? Cuando me viene un pensamiento, me muerdo la lengua, o como algunos santos en su tiempo, eran esos tiempos, me aviento a un río congelado o a una zarza de espinas, con espinas y todo esto. Y sostener, o sea, reprimir, reprimir. Es parte, yo no digo que no, hay que resistir, ¿verdad? Hay que resistir. Pero también tenemos que ir a la ofensiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo un escudo delante de Satanás y una tentación aquí, una tentación acá y otra tentación acá, voy a parar mucho. Pero un día se me va a cansar el brazo y apenas baje tantito voy a recibir el gancho al hígado. En cambio, ciertamente hay un riesgo de pronto bajar, pero estar preparado para yo tirar primero. Entonces, por ejemplo, en la cuestión del no por, no solamente trata de no caer, haz todo lo posible por no caer, pero promueve la castidad, promueve la visión bella de la sexualidad, ayuda a los que están teniendo ese tipo de adicción o están inclusive dentro de la industria, que yo he estado ayudando a algunas mujeres con este tipo de, que están dentro de la industria del no por, etcétera. O sea, haz algo concreto, una iniciativa concreta. Y es ahí donde yo, en aquel tema, yo le decía a estas personas, me acuerdo que fue en Nueva York que dice esa charla, hace años, le decía, yo creo que el demonio se la va a pensar dos veces, porque chance y te da un golpe, pero tú le respondes con dos. Levantándote, no justificando tu pecado, yéndote a confesar, y ¿sabes qué? Ahora no solamente me quedo en esto, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer una publicación en favor de la castidad. Y voy a hablar de la pureza. O voy a hacer una iniciativa como la que le he promovido de MAPI, que ella, sin pelos en la lengua, dice, sigue batallando con la adicción a la pornografía. Uy, ya dije la palabra, así no me censuran. Pero tú dices, yo no sé si el Señor va a decir, ay, mira, volvió a caer esta muchacha. Oye, pero no estás viendo todo el bien que está haciendo con su ministerio, de la teología del cuerpo y todo eso. No, pero cayó y es pecado mortal, sorry. Los que tienen una visión de pastoral a la defensiva son así, y por eso su pastoral es bastante amargada. Bastante amargada. Nada más vean los rostros de las personas que critican al Papa y vean el rostro del Papa. O sea, yo si fuera en el Papa tendría que tener la peor cara. Yo no sé cómo ese hombre, bueno, sí sé, hay gracias de Estado, ¿ah? Pero puede tener buen humor sabiendo que le pegan por aquí, por allá, dentro y fuera de la iglesia, etcétera. Y ver que siempre, por ahí a veces se le ve enojado, o no tanto enojado como molesto, o cansado, o enfermo, pero siempre es continuo los eventos. No hay evento, no hay momento en el día en donde no hay una imagen donde el Papa con un peregrino, con alguien en una audiencia, saca una broma. Ya quisieran muchos críticos sistemáticos del Papa. ¿Sabes cuándo ves, por ejemplo, en estos de algunos de la sacristía de la Bandé? A veces hacen humor, pero es un humor burlón. Ni siquiera pueden tener un humor limpio, fresco, simpático, inocente. Si me permiten el término infantil. No, si van a estar de buen humor, es con un humor agrio, áspero, negro. Que nada contra ello. A veces se necesita un poquito de ese tipo de humor, ¿verdad? Pero tú dices, ¿y el humor limpio? Sencillo. Si me permites el término también, humor tonto como tal.
que hace tan bien al alma, por sus frutos los conocerán, ¿no? Numeral 23. Cuando estas expresiones de fe vienen consideradas fuera de un marco litúrgico, uno se encuentra en un ámbito de mayor espontaneidad y libertad, pero la libertad frente a los ejercicios de piedad no debe significar, por lo tanto, escasa consideración ni desprecio de los mismos. La vía a seguir es la de valorar correcta y sabiamente las no escasas riquezas de la piedad popular, las potencialidades que encierra. Las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar en lugar de un riesgo o un problema. A ver, aquí ya sí, es una de las cuestiones, como en otros videos, que tengo que decir con mucha honestidad que hay algo que no me suena muy bien, porque hace como, no sé si decir una dicotomía o hasta un falso dilema. En la última parte dice, las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar en lugar, ahí la dualidad, valorar en lugar de un riesgo o un problema. No sé si sea una posible ingenuidad, pero mi pregunta es ¿por qué no considerar las dos? ¿Por qué no considerar? Yo lo estoy viendo así, lo he dicho y ahorita lo acabo de decir. Yo reconozco que este documento es riesgoso, pero el considerarlo riesgoso no me quita el encontrar la cuestión valiosa. Y aquí el documento quiere irse nada más a que se valore en vez de verlo como un riesgo, un problema. ¿Por qué no decir las dos cosas? Creo que es más saludable. Entonces aquí yo creo que se ve muchísimos la mano del cardenal Fernández, que repito, tiene cosas muy buenas, yo lo he defendido, él mismo me agradeció la defensa que hice de él cuando le jugaron feo con lo del libro del beso, ¿no? La misma cosa, muchas gentes hablando y ni siquiera habiendo leído, pusieron en su boca cosas que son citas que le ha puesto, no era palabras de él, etcétera, etcétera. Ahí véanlo el video. Pero con todo y todo, sí ha hecho comentarios en donde tiene como a veces un poco de pleito en en reconocer lo valioso del pasado o de lo tradicional, no de lo tradicionalista, de lo tradicional. Y a mí no me parece. Eso a mí no me parece. Porque ciertamente ciertas cosas que se hacían en el siglo XVI pastoralmente, hoy podrían ser hasta ofensivas, incomprensibles, etcétera, pero porque sería un anacronismo básicamente. Pero en su momento hicieron su bien. O sea, ¿por qué despreciarlas? ¿No? A favor de que se siga renovando la iglesia. Pero eso no significa como pelearse con estructuras eclesiales del pasado que hoy ya no son efectivas, pero que no necesariamente eran malas y en su momento histórico hicieron también mucho bien. Entonces esto de decir, las bendiciones se convierten así en un recurso pastoral a valorar, o sea, lo que quiere promover el documento es que este recurso pastoral que está sugiriendo se valore en lugar, dice, de verlo como un riesgo, un problema. Y yo digo, no, aquí sí voy un poco en contra del documento. A mí me gustaría verlo en el sentido amplio. Y es, valorémoslo, pero también reconozcamos los riesgos. Porque de esa manera vamos a tener un mejor discernimiento y una mejor evaluación de si esto va por buen camino o si no va por buen camino. Recogemos, añadimos, agregamos, reformamos, etcétera, etcétera. Pero si solamente nos quedamos en un tipo de valoración sin reconocer los riesgos que esto implica, no sé, por eso digo, no sé, queremos una posible ingenuidad, ¿eh? bien intencionalista o buenista. ¿Eh? Numeral 24. Consideradas desde el punto de vista de la pastoral popular, las bendiciones son valoradas como actos de devoción que encuentran su lugar propio fuera de la celebración de la Eucaristía y de los otros sacramentos.
El lenguaje, el ritmo, el desarrollo y los acentos teológicos de la piedad popular se diferencian de los correspondientes de las acciones litúrgicas. Es decir, aquí estaba volviendo a repetir, hacer la distinción en la bendición en el ámbito litúrgico y fuera del ámbito litúrgico o sacramental, ¿verdad? Por esa misma razón hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad, que debe conservar su estilo, su simplicidad y su lenguaje característico. Y esto me hizo mucho ruido, no sé si decir parte de lo bueno y parte de ruido del malo. Sobre esta última parte, dice, por esa misma razón hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad. Es decir, que para que no se confunda, por ejemplo, una bendición no litúrgica, que no se haga como se hace en la liturgia, precisamente para que no se crea que es lo mismo. Pero aquí viene el problema, porque evidentemente en la praxis, a mí me encantaría preguntarle a Monseñor Tucho, que clarifique más esto, porque aquí sí me mete un poco más en problemas. ¿Por qué? Porque ¿cómo se da una bendición litúrgica? El Señor está con ustedes, con su Espíritu. Dios Padre Todopoderoso, descienda su bendición y haces el signo de la cruz. Y haces esto. De acuerdo a lo que está diciendo aquí, el documento, esta manera de bendecir no tendría que ser la manera de cómo se bendice, o al menos sí lo estoy entendiendo. Si estoy entendiendo mal, estoy abierto a la corrección. En bendiciones no litúrgicas. Pero ¿cuál es el problema? Yo les pregunto a los que todavía los bendice su mamá o su papá, ¿cómo los bendice? ¿De pura casualidad no le hace así la manita? Quizá por eso el padre Fortea, en su momento, él decía que no veía bien que los padres bendijeran a sus hijos, precisamente porque se podía confundir con una bendición solamente estipulada para los que tienen el sacramento del orden, es decir, sacerdotes y diáconos. Entonces, de esto no sé si estoy entendiendo bien, pero si es así, yo no estoy del todo de acuerdo. No estoy del todo de acuerdo, o a lo menos tendríamos que meditarlo, porque si no ya habría que reformar un montón de cuestiones de la piedad, que yo no sé si sea posible. No sé si sea, porque mira, nada más menciona de los padres de familia, sin querer ponerme como ejemplo, sino pues hablo de mí, porque pues el mayor experto de mí mismo, después de Dios, soy yo mismo. Entonces hablo de lo que yo sé. Este, eh, Les confieso varias cosas. Por ejemplo, yo tengo la práctica, sobre todo aquí en el sur de California, que es el centro de producción más grande de cualquier tipo de vicio a nivel del no por, ya saben a lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en lugares de estos, donde hay mujeres y todo esto, hay muchas zonas en el condado de Los Ángeles, de esos. Y una vez que me tocó vivir por un tiempecito por uno de esos barrios, pues básicamente del café en donde me ponía a trabajar a una capilla de oración perpetua, yo pasaba fácil por unos 5 de estos lugares. Entonces yo parecía el Papa en visita pastoral, ¿va? Entonces yo voy manejando y yo iba haciendo la señal de la cruz, ¿sí? A esos lugares, ¿ah? Evidentemente yo soy consciente de que yo no soy sacerdote ni diácono, pero tampoco quería estar dando una bendición sacramental o una bendición litúrgica, sino que con hacer esta señal de la cruz, yo estaba tratando de consagrar a esas personas y que de alguna manera, Dios sabe, yo me enteraré ya cuando me muera, de cuántas personas la breve oración que yo hice y esta señal de la cruz sobre ese lugar, este, por ahí Dios concedió una gracia a alguna de esas chicas o a alguno de los que van a consumir a esos lugares, etcétera. Y así en las llamadas sex shops o tiendas de estas cuestiones. También lo hago, por ejemplo, cuando en carretera veo accidentes o una persona que se le ponche una llanta y está esperando o tiene el cofre del carro abierto, no sabe qué es lo que pasó, no sé, un accidente terrible, pero pues está parado ahí a la línea, entonces yo hago una
Generalmente hago eso con la mano, acompañada de una oración siempre. O veo a algún hermano desamparado en la calle, tirado. E inclusive hoy, que fui a un lugar en donde es de mansiones de, no millonarios, billonarios. Primero para entrar eso es súper complicado, ¿eh? Entonces, pero yo iba entrando y a mí me nació empezar a orar y yo iba repartiendo bendiciones, ¿verdad? A esos lugares. La intención cuando me nació esto, para que ellos sepan administrar su dinero de manera generosa, para que traten, tú veías ahí a un jardinero, ahí en esas mansionzotas y todo eso, para que traten con dignidad a esos trabajadores, a las trabajadoras del hogar, etcétera, todo eso. Y cuando yo hago ese signo, no creo que es una cuestión litúrgica. Entonces, si el documento, entiendo, trata de que no confundamos una bendición a nivel litúrgico que una bendición fuera de la liturgia y que por eso no tenemos que pasar signos que son litúrgicos a bendiciones no litúrgicas, pero ahí yo no sé. No sé si más adelante va a dar algunas opciones, ¿verdad? Pero ahí sí me meten problemas, ¿verdad? Porque pues el signo más evidente de bendición es la señal de la cruz. No sé, no sé. Quizás estoy malentendiendo bien, malentendiendo este término de este numeral. Repito, dice el numeral al final, por esa misma razón, es decir, por la razón de no confundir una bendición litúrgica, hay que evitar añadir modos propios de la celebración litúrgica a los ejercicios de piedad que deben conservar su estilo. O sea, si lo dice, por ejemplo, estamos hablando de personas en parejas irregulares, pues claro, si empiezan a ver los signos de los anillos y todo eso, bueno, ahí sí entiendo que pues sería muy confuso, porque ya atentaría contra el matrimonio. Pero hay elementos de bendiciones litúrgicas que de alguna manera han pasado a las bendiciones no litúrgicas y que yo no sé si sea muy prudente quitarlos. No sé. Numeral 25. La Iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales disciplinares. Aquí voy a parar rapidito, ¿eh? Porque una de las críticas que he escuchado es, citando este numeral 25, evidentemente yo no respondía porque pues, todavía no llegaba a este nivel, decían, es que aquí están poniendo una lógica como una dialéctica tipo marxista, ¿va? Los pobres contra los ricos o los ricos contra los pobres, ¿va? Hombres contra mujeres y todo ese tipo de dialéctica, ¿va? Entonces aquí está poniendo los que tienen una pastoral rígida porque se agarran de la doctrina, sobre todo cuando el lugar da un lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. No se les debe pedir una perfección moral previa. Entonces alguien me decía, ese numeral muestra que quieren dividir, por eso nos ponen en pelea. Están los buenos, los misericordiosos, etcétera, que son ellos, y todos los que defendemos la doctrina somos unos narcisistas malos, etcétera. Y honestamente, cuando yo escuchaba este tipo de crítica, dije, bueno, si dice algo y me topa, pues habrá que reconocerlo. Pero no es así. No es así. Aquellos que han criticado esto, se les olvida aquí un término. Vuelvo y repito el numeral 25. La iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral, o sea, su práctica de cómo hacer pastoral, en la rigidez de algunos. No está generalizando. Hay gente que defiende la ortodoxia, la sana doctrina, sin rigidez, sin esquemas doctrinales disciplinares que son elitistas o narcisistas y autoritarios, que solamente se limitan a analizar y clasificar a los demás y que gastan sus energías en controlar. Aquí yo nomás les diría,
pues chance y se pusieron el saco. Y se pusieron el saco que no analizaron que aquí está diciendo algunos. Como diciendo, póngase el saco el que le quepa. Y esta palabrita de algunos me hace valorar mucho este numeral. Lo leo nuevamente completo. La iglesia también debe evitar el apoyar su praxis pastoral en la rigidez de algunos esquemas doctrinales o disciplinares, sobre todo cuando dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Por lo tanto, cuando las personas invocan una bendición, no se debería someter a un análisis moral exhaustivo como condición previa para poderla conferir. Estamos hablando de bendiciones no litúrgicas, nada más. No se le debe pedir una perfección moral previa. ¿Por qué? Porque ese tipo de bendiciones son más bien para ayudar a que se empiece a dar esa perfección. Numeral 26. En esta perspectiva, la respuesta del Santo Padre ayudan a profundizar mejor desde el punto de vista pastoral el pronunciamiento formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2021, porque invitan de hecho a un discernimiento en relación con la posibilidad de formas de bendición solicitadas por un par o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Aquí voy a decir una cosa que no me suena bien, ¿eh? Repito, formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio y que también tengan en cuenta el hecho que en situaciones moralmente inaceptables desde un punto de vista objetivo, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas, este es otro elemento importantísimo, por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Un numeral, de todo lo que he leído del documento, me parece que este es el numeral más picante, más que necesita trabajo para entenderlo, porque hay cosas que quedan un tanto ambiguas y hay otras cosas que son tan claras que dan con tubo, ¿va? Desmenucémoslo. En esta perspectiva, la respuesta del Santo Padre ayudan a profundizar mejor desde el punto de vista pastoral el pronunciamiento formulado por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2021, porque invitan de hecho a un discernimiento en relación con la posibilidad de formas de bendición solicitadas por una o por varias personas. Aquí no estamos hablando solamente de parejas, puede ser hasta grupos, que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio. Y aquí es la parte que se me hace un poco ambigua, porque yo creo que la preocupación no debe ser solamente con que no se diga que eso es matrimonio, porque objetivamente hay realidades objetivas de pecado. Y está claro que no se debe bendecir el pecado. El mismo documento afirma que no se debe estar bendiciendo el pecado, que una bendición a estas parejas no es legitimar los actos contra natura, porque el mismo documento dice que la visión de la sexualidad y del matrimonio sigue siendo la misma. Entonces, yo creo que no le favorece al documento estar sacando solamente este argumento de con que no se confunda con matrimonio, porque no tendría que ser la única preocupación. Chance y no se confunde con el matrimonio, pero es una realidad objetiva de pecado. Y habría cómo saberla tratar. Ahora, la manera como remata, para aquellos que dicen, por fin Cristian está diciendo también algo en contra de esta ambigüedad. No, pero espérate. Pero también la manera que termina es excelente y les da un elotazo en el hocico un montón de los críticos de ese documento, porque dice, y que también tengan en cuenta el hecho que en situaciones moralmente inaceptables desde un punto de vista objetivo, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores, como les encanta a algunos,
a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Ejemplos. Bueno, uno que yo tuve con un español que hablé por ahí. Ya después se le empezó a calumniar con cosas que no dije, ¿eh? Porque finalmente terminan jugando igual de sucios que los modernistas. Uno, y ahí sí te levantas el cuello lo que quieras, pero yo sí me he comprometido, por ejemplo, en la causa Provida ampliamente, comenzando por los no nacidos. Y te das cuenta que la inmensa mayoría, los que estamos y hemos ayudado de primera mano a mujeres en esta situación, te das cuenta que la inmensa mayoría de estas mujeres se quieren deshacer de su bebito en gestación, no porque les valga la vida de su bebé, sino porque vienen amenazadas, vienen estresadas, coaccionadas, y luego entran a estas pseudoclínicas que les dan mala información y las confunden más. El acto siempre será pecado. No hay un solo, es que no quiero decir la palabra para que no me censuren, pero saben, aborto. No hay uno solo de eso que no sea pecado. Siempre será pecado. Objetivamente pecado. Pero la imputabilidad de la mujer, discúlpame, no es la misma. No es la misma de una que con desfachatez y cinismo va a deshacerse de su bebé que la que viene amenazada. Que la que ya tiene varios hijos y dice, ¿dónde meto a este? Que la que está empobrecida, que la que es abandonada, que la que es una adolescente. Porque para entrar a muchos de estos defensores de la doctrina se les olvida lo básico para que haya pecado, materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. ¿Cuántas de estas mujeres se pueden saber que hay pleno conocimiento y pleno consentimiento? Claro está que el acto siempre será pecado, pero la imputabilidad, discúlpame, hay atenuaciones. Más aún, yo me atrevo a decir, y lo seguiré diciendo, que muchas veces de este gran pecado que es aborto, somos más culpables tú y yo por no levantar un dedo muchas veces. Es más culpable el hombre que abandonó a esa mujer, o los padres que la presionaron porque era una adolescente. Y ya no se digan los que están en la clínica, ahí, que sí saben lo que están haciendo. Porque luego te encuentras unos católicos que a la hora de analizar es una realidad de pecado y el pecado no se puede bendecir, se pasan la imputabilidad, las atenuaciones de imputabilidad por el arco del triunfo. O chance, y son unos ignorantes, presumen de ser ortodoxos, pero no saben que de la doctrina católica ve estos elementos. Que yo los invito a profundizarse y formar, porque eso inclusive les ayuda, a mí me ayuda mucho, a saberme confesar. Porque no solamente puedo llegar a decir, hice tal pecado, sino al hacer un buen examen de conciencia, vea si hay elementos que me atenúan mi pecado o que me lo agravan. No da la misma decir, no, padre, robé, ya. Pero espera, es que le robé a una viejita $10. El problema es que son los únicos $10 que tenía la viejita. Ese dato tendría que darlo. No solamente tendría que darme, no, padre, robé. No, mi pecado es mucho más grave. Porque a quien le robé lo que tenía para el sustento. Fíjate, podría decir, robé $1,000. Y chance el padre se dice, wow, es muchísimo. Pero se los robé a Elon Musk, al de Tesla. Es medio pelo que le quitaste. Robo es robo, es pecado. Pero las implicaciones de tu pecado, las consecuencias de tu pecado no se pueden medir igual. Hay atenuaciones. Hay atenuaciones. En muchos de los pecados a nivel de materia sexual se dice no hay parvedad. Pero en las circunstancias, la imputabilidad, claro, un pecado puede ser objetivamente pecado. Nadie me está diciendo que no es pecado. O al menos yo no. Pero la imputabilidad,
qué necesaria es ver esos elementos. Nos ayudaría a hacer mejores confesiones y a ser mucho más misericordiosos y más justos con los pecadores. Y esto con los pecadores siempre me suena raro, ¿verdad? Porque como si uno no fuera, ¿verdad? En fin, a veces uno cree que los demás son más pecadores porque pecan distintos a uno. Numeral 27, ya voy terminando. ¿Cuánto llevamos? 1 hora 20. Yo les avisé que iba a ser más largo esto. En la catequesis citada al inicio de esta declaración, el Papa Francisco propuso una descripción de este tipo de bendiciones que se ofrecen a todos sin pedir nada. Vale la pena leer con corazón abierto estas palabras que nos ayudan a acoger el sentido pastoral de las bendiciones ofrecidas sin condiciones. Es Dios que bendice. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen, y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. No significa que a Dios le valga nuestros pecados, pero tú eres más importante. De hecho, me gusta una frase que dice este gran psicólogo católico, Johnny Aguirre. El doctor Johnny Aguirre, por ejemplo, cuando explica el perdón, lo dice muy bonito. Dice: perdonar es decirle a la persona, tú eres más importante que lo que hiciste. Perdonar es decirle a la persona, te perdono porque lo que tú hiciste no es mayor a lo que tú eres. Es más o menos lo que está diciendo aquí el Papa con esto, ¿eh? Es Dios que bendice. En las primeras páginas de la Biblia es un continuo repetirse de bendiciones. Dios bendice, pero también los hombres bendicen. Y pronto se descubre que la bendición posee una fuerza especial que acompaña para toda la vida a quien la recibe y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios, que no habla de conversión. Yo quiero que tengan el descaro de volverme a escribir a aquellos que dicen que en el documento no se habla de conversión. A ver si tienen la cara estos descarados, que ahora sí les voy a poner los numerales a ver qué me dicen, ¿eh? Y dispone el corazón del hombre a dejarse cambiar por Dios. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer, porque Él es Padre, es Madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre. Y aquellos que se van a escandalizar, Dios es Madre. A mí también me suena raro estas teologías que dicen Dios es Padre, Madre, etc. Sabemos que en revelación Dios ha querido presentarse como Padre, pero no es por una cuestión meramente de ámbito sexual, porque sabemos que Dios no es sexuado, ¿no? Bueno, el Hijo de Dios sí, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, pero Dios como tal no. Pero sabemos que hay elementos maternales de Dios. Léanse el profeta Isaías nada más. ¿Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Y Dios se compara con esa madre. Pues aunque lo hubiera, Dios no se olvidaría de ti. Te dice, mira cómo te tengo grabado en la palma de mi mano. A mí no me asusta el decir que Él es Padre, es Madre, si se entiende así. Ya si entramos en exégesis y hermenéuticas modernistas que quieren feminizar a Dios, ya son ideologizaciones que yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a esas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Que no hablan de conversión. Es que si los hacemos sentir que siguen bendecidos, no van a cambiar, ¿no? Es que una cosa es estar bendecido y otra cosa es estar en gracia, mijo. Hacer sentir a estas personas que permanecen bendecidas, no obstante sus graves errores. Si hablamos del estado de gracia, no, pues claro. Si sus errores han matado la gracia, es decir, son pecados mortales, no les podemos mentir. Pero en el ámbito de la bendición, claro que podemos hacer a las personas, ayudarlas a entender que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores,
que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien, es decir, que se conviertan. Si incluso sus parientes más cercanos les han abandonado, especialmente los que se creen los más puros, vamos sacando al hijo homosexual de casita, ¿verdad? No voy a infectarnos. Y esto no lo digo irónicamente. Muchos de los hermanos que uno se topa en las calles, al menos aquí de Los Ángeles, lo sacaron por esta situación. Si incluso sus parientes más cercanos les han abandonado porque ya les juzgan como irrecuperables, para Dios son siempre hijos. Un numeral bellísimo este 27. Ahora bien, como comienza este numeral, a mí me hizo ruido eso de bendición sin pedir nada. Pero acto seguido me dije, claro que hay cierto tipo de bendiciones en donde Dios no nos ha pedido absolutamente nada. Por ejemplo, la existencia. ¿Quién merece estar existiendo? Y hasta el más malo y hasta el más cínico sigue existiendo. Vamos, hasta los demonios tienen algo de la bendición de Dios tanto cuanto existen, porque la existencia solamente depende de Dios. Lo dice la Sagrada Escritura, que en Él somos, nos movemos y existimos. Nada existe sin el consentimiento de Dios. Si hasta los demonios existen, es por gracia de Dios. En el resto están cerrados a todos los frutos de la gracia de Dios. Pero algo de la bendición les llega en el hecho mismo de que están existiendo, porque la existencia no se la dan ellos mismos. Y además esto del centro de desintoxicación vuelve a la praxis real, no youtubera, de que muchos solamente hablan en YouTube y todo eso y no han tenido experiencia real con la gente, de las cárceles, centros de intoxicación, pastorales que son muy retantes, que son un gran riesgo, ¿no? Pero me hizo evidentemente pensar en Monseñor Agrelo, que trabajó con migrantes en Marruecos. Cuando aquel migrante que rescataron del naufragio decía un salmo que le iba gritando cuando se estaba ahogando: sálvame, Señor, por tu misericordia, etc. Y Monseñor Agrelo dice: ¿cuántas veces no he rezado en la liturgia ese salmo? Pero no es lo mismo, no es la misma. ¿Cómo no es la misma? Fue la misma, es el mismo salmo, no es lo mismo, en profundidad la oración no es lo mismo. Este hombre hacía ese salmo poniendo toda su vida que se le estaba yendo. Entonces Monseñor Agrelo dice: pues ¿sabes qué? Desde hoy todas las homilías las voy a preparar imaginándome que estoy naufragando con un migrante. Qué diferente se ve la fe desde ese punto de vista. Qué diferente se ve la vida si te pones en los zapatos del preso, del drogadicto, etc. Que no necesitas justificar lo malo que hicieron. Pero hacer la experiencia de la fe en esa situación límite, qué diferente se ven las cosas. Pero muchos de los que vienen comentando por internet, nula experiencia de este tipo tienen. Por eso no me extraña que tan fácilmente se vuelvan críticos sistemáticos del Papa. Me encantó la frase que dice: no obstante sus grandes errores. No obstante sus grandes errores, Dios hace un voto de confianza. Porque un argumento que les he dicho a algunas chicas que han querido deshacerse de su bebé en gestación, estoy tratando de evitar los términos que censuran, muchas veces les he dicho que si por fue una calentura, etcétera, promiscuidad, les digo: mira, será lo que sea. Habrá sido la experiencia pecaminosa más terrible porque te emborrachaste y no sabes ni quién es el papá que se metió contigo, lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Pero la vida procede de Dios. Procede de Dios. Si Dios no hubiera permitido, que es una forma del querer de Dios, no quedas embarazada. Si quedas embarazada, fíjate el voto de confianza que Dios tiene contigo. Te está diciendo: mira, mija, aunque sé que tú eres una persona de moral distraída, como se dicen, o muy flojita, que te metes con uno, ahorita que quedes embarazada, yo, Dios, te estoy diciendo: te voy a mandar un hijo que no es tuyo, es mío, porque los hijos le pertenecen a Dios.
Y yo le digo a las muchachas, ¿qué más voto de confianza necesitas para saber que puedes cambiar de vida? Porque si Dios no tuviera confianza en que tú le puedes llevar ese hijo a Él, que esa es la misión de un padre, de una madre, conducir los hijos a Dios, no te lo hubiera dado. No te lo hubiera dado. Pero yo repito, ¿cuántas de estas mujeres escuchan este tipo de mensaje? ¿Y cuántos escuchan sobre todo el ámbito religioso? Eres una pecadora, eres una facilota, ta, 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 ta. Me encantó ese numeral. Voy terminando, ya nos falta el 28, 29 y 30, pero son comentarios breves. 28. Existen diversas ocasiones en las cuales las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición tanto en las peregrinaciones, en los santuarios y también en la calle cuando se encuentran con un sacerdote. Como ejemplo podemos recurrir al libro litúrgico del Benedictonibus, que prevé una serie de ritos de bendición para las personas, ancianos, enfermos, participantes en la catequesis o en un encuentro de oración, peregrinos, aquellos que inician un camino, grupos y asociaciones de voluntarios, etc. Tales bendiciones se dirigen a todos, ninguno puede ser excluido. En los preámbulos del rito de bendición de los ancianos, por ejemplo, se afirma que el objetivo de esta bendición es que los ancianos reciban de los hermanos un testimonio de respeto y de agradecimiento. Al mismo tiempo, nosotros, juntos con ellos, damos gracias a Dios por los beneficios que de Él han recibido y por las buenas obras que han realizado con su ayuda. En este caso, el objeto de la bendición es la persona del anciano, por quien y con quienes se da gracias a Dios por el bien, por el realizado y por los beneficios recibidos. A ninguno se puede impedir esta acción de gracias y cada uno, incluso si vive en situaciones no ordenadas al designio del Creador, posee elementos positivos por los cuales alabar al Señor. Ya está haciendo la distinción. Los que están en una situación irregular mal, no podemos bendecir eso, el pecado. Pero hay elementos positivos por los cuales hay que alabar al Señor y por lo tanto serían merecedores, por decir de alguna manera, de una bendición. Es lo que vengo estando diciendo. Hay parejas con AMS, con atracción al mismo sexo, que realmente tienen actos de amor y servicio. Ahora, si me preguntas, ¿el acto sexual que hacen, ahí hay amor? No, ahí no hay amor. Porque es contra natura y porque va contrario a la lógica del amor. Pero eso no quita que en otras dimensiones, chance y hasta se amen más que tú que eres súper católico y casado hasta en misa tridentina y toda la cosa. Pero es mucho más fácil satanizar a las personas por un pecado concreto y envolverlos en todo. No, no se trata de justificarle su pecado, no. Se trata de que a su pecado se le sigue diciendo pecado, pero el resto, ¿por qué no lo empezamos a valorar? ¿Por qué no lo empezamos a bendecir? Precisamente, chance y esa medida ayude a que eso malo cambie en un momento. Alguien me decía cuando hablaba de esto en los videos pasados, me dice, es que el ejemplo, a ver, un adúltero. ¿Me puedes decir si hay un adúltero que ama a su amante y todo eso, entonces le tenemos que aplaudir? Primero está haciendo una falacia de extrapolación, ¿eh? Injustificada. Pero aunque suene crudo, hay casos de personas que están en adulterio que verdaderamente tienen actos de servicio y de amor, precisamente por la metidota de pata que dieron con su anterior relación. En la nueva que comienzan, evitan faltarse al respeto, etcétera, etcétera, y es una relación mucho más amorosa. Irregular, objetivamente adúltera, nadie dice que no, está así, pero objetivamente viven mucho mejor y no como perros y gatos como con su matrimonio original. Y esto evidentemente no es fácil de lidiar, pero los que quieren respuestas fáciles, no, lo tachamos, adúlteros y todo. Pues sí, o sea, hay adulterio, pero tú dices, ya estos han dado el paso, es complicado el regreso, no sé. Aunque nunca será, yo soy de los que no se me digan ingenuo, ¿eh? Pero ha pasado gente que inclusive se separa, inclusive se divorcia y todo eso, tiene otra pareja y todo eso, y después de años regresa con la original y se vuelven a casar. Al civil, digo, porque si están casados a la iglesia, siguió ese matrimonio por siempre, no se puede separar.
En un estudio, no me acuerdo, de personas que habían detenido de 3 a más matrimonios, cuando le preguntaban, bueno, de todos los que has tenido, si tuvieras que quedarte con uno, ¿cuál sería? Y la mayoría dicen que el primero. Hay excepciones, ¿no? Pero en todo caso, yo quiero ver cuántos de estos críticos tienen, y nuevamente les dejo una tarea, vayan a sus canales a ver cuántos difunden doctrina, espiritualidad para fortalecer un matrimonio, para discernir la vocación al matrimonio. Ya me decía una muchacha que discernió la vida religiosa, me decía, yo no entiendo. Uno quiere discernir en la vida religiosa y ahí las monjitas se ponen en primera fila y te ayudamos y todo eso. En el momento que tú les dices que no, que estás llamada ya mejor al matrimonio, ya no te ayudan. Y dice, también necesitamos gente que nos acompañe para discernir si la vida de la vocación al matrimonio. No, no, si no vas a ser monjita, pues busca por ahí, ¿no? Entonces nada más criticamos, nada más condenamos, etcétera, al adúltero, al divorciado y todo eso. Pero ¿cuántos actos concretos estamos haciendo para evitar que se llegue a esas situaciones? Vuelvo y repito, vayan y buscan en sus canales cuánto trabajo, si emplean la misma energía, la misma calidad, el mismo tiempo que utilizan para criticar, si lo utilizan para formar, para animar, para fortalecer, para dar herramientas de discernimiento. Numeral 29. Desde la perspectiva de la dimensión ascendente, cuando se toma conciencia de los dones del Señor y de su amor incondicional, incluso en situaciones de pecado, incluso en situaciones de pecado, sobre todo cuando se escucha, para que me expliquen, digo, para que me haga explicar, ya lo dije la otra vez pasado, Dios no ama el pecado, pero en la situación de pecado nos ama a nosotros, sí, pero no está amando nuestro pecado, nos está amando a nosotros. En el mismo momento que yo estoy pecando, Dios me está amando porque Él no se puede restringir su propia naturaleza. El problema es que el pecado me aparta de Él y de alguna manera ese amor se ve obstaculizado, pero ahí está, afuera la puerta. En el momento que mi arrepentimiento le abra la puerta, se desborda ese amor. Así que, aunque se asusten, repito, desde la perspectiva de la dimensión ascendente, cuando se toma conciencia de los dones del Señor y de su amor incondicional, incluso en situaciones de pecado, sobre todo cuando se escucha una oración, el corazón creyente eleva su alabanza y bendición a Dios. Esta forma de bendición no se impide a nadie. Todos individualmente o en unión con otros pueden elevar a Dios su alabanza y su gratitud. De este numeral nada más digo una anécdota y ya paso al último numeral. Santa Teresita, voy a parafrasear, no lo tengo aquí el documento, pero pueden investigarlo. Ella dice, siempre se ha dicho que los más grandes pecadores que entran en contacto con ese amor incondicional de Dios terminan siendo los más agradecidos, porque como mucho se les perdonó, mucho aman en agradecimiento. Y dice, yo tengo que estar un poco desconforme con eso. Yo creo que yo debería de ser la más agradecida que el más grande pecador que ha tenido contacto con ese amor incondicional de Dios. Dice, ¿por qué? Porque a ese gran pecador Dios lo tuvo que levantar de muy abajo y por eso está tan agradecido. A mí me evitó caer. A mí me evitó caer. Mira cómo piensan los verdaderamente santos, los verdaderamente virtuosos. No los santurrones, los verdaderos santos. Mira cómo ven su propia vida de santidad. Ella dice que tiene que estar más agradecida que el más terrible pecador, precisamente por eso. Porque el más terrible pecador, el Señor fue a buscarlo hasta allá abajo. En el caso de ella, le evitó caer. Yo no sé si estos críticos sistemáticos del Papa, de los documentos, que presumen de ortodoxia, se parecen a esta actitud de una santa doctora de la Iglesia, se ha dicho de paso, como Teresa del Niño Jesús. Quizá por eso no han querido hablar hasta el día de hoy del documento que el Papa escribió sobre ella. Último, numeral 30.
Pero el sentido popular de las bendiciones incluye también el valor de la bendición descendente. Si no es conveniente que una diócesis, esto es muy importante lo que dice aquí, si no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, la prudencia y la sabiduría pastoral pueden sugerir que evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, repito esta, que evitando formas graves de escándalo o confusión entre los fieles, el ministro ordenado se una a la oración de aquellas personas que, aunque estén en unión que en modo alguno puede parangonarse al matrimonio, desean encomendarse al Señor y a su misericordia, invocar su ayuda, dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida. No para justificarle su pecado, sino para dejarse guiar hacia una mayor comprensión de su designio de amor y de vida. Creo que lo dice muy claro. En fin, ya el siguiente numeral es el que supuestamente ha escandalizado mucho. No lo he leído todavía, me quedé hasta el 30, pero todos me dicen el 31 es el que ahora sí va. Pero honestamente, si nada más el numeral 31 es el problema, tengo que poner en la balanza y tengo que decir, hay 30 numerales previos que, discúlpenme, tienen un gran valor en la espiritualidad católica y que para mí no representan una cuestión contraria a la doctrina. Que hay elementos riesgosos, desde luego, pero la vida de fe es así. El que quiera, como decía el Papa Francisco en sus inicios, me acuerdo que dijo, no se puede seguir a Jesús en primera clase. O sea, quien quiere ir todo segurito, así, hasta con pañuelitos por si le salen mocos en el camino, o sea, todo seguro, se equivocó. Como me decía una monjita, quizá por eso el Señor eligió pescadores y no campesinos. Porque el campesino tiene seguro su surco. Puede tener lluvia, lo que sea, pero no se va a perder. Su surco ahí está. En cambio, el pescador es métete al mar y a ver si regresas, ¿no? Y más en el tiempo de Jesús. Qué interesante que Jesús hizo elección y más que al Papa era un pescador. Que él haya visto, más que fuera virtuoso, porque San Pedro no era el más virtuoso de todos, podría haber puesto a Juan, pero puso a Pedro. Quizá dices, mira, pues muy temperamental y todo esto, pero este no le saca a meterse mar adentro, a tomar los riesgos, a enfrentar las cosas. Que es imprudente, que luego se acobarda, que lo que tú quieras y gustes, pero este le entra, no es un cobarde. Muchos de los que están supuestamente defendiendo la doctrina se las dan de cruzados y de valientes. En el fondo son los más cobardes porque les tiemblan las piernas ante situaciones pastorales que desde luego hay riesgos, que desde luego puede salir mal, pero todo sea por las almas, sobre todo las almas que por mucho tiempo han sido excluidas. Para eso les falta valor y pantalones a estos. Son seguros en sus seguridades, en sus sillos, en su sillón, en sus poltronas. Desde ahí son los más seguros y se pueden poner hasta el traje de un cruzado y con espadita y toda la cosa. Pero no lo lances a iniciativas pastorales que son riesgosas. Pero tenemos un papa que, gracias a Dios, y con esto termino, nos dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.